Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy comenzamos un nuevo tema. En este tema veremos lo que sería una evolución de la máquina Blue, lo que llamamos máquina elemental indexada o Blue indexada. Tenemos entonces que es básicamente la misma máquina Blue en la mayoría de sus elementos. Por ejemplo, tenemos los mismos registros SR, PC, IR y por supuesto nuestro fiel acumulador. Tenemos la misma unidad aritmética lógica con sus entradas, los registros Z y Y. Y tenemos un banco de memoria manejado de la misma forma por los registros MBR y el registro MAR. Pero sí existen diferencias muy notables. En primer lugar, utilizamos un sumador de direcciones. Este sumador de direcciones obtiene los valores que van a ser direccionados desde los registros W y X que vienen a constituir lo que sería la dirección final. Y algo muy interesante de este sumador de direcciones que siempre parte de lo que contiene el registro RB. Además tenemos el registro RIF y el registro ID. Otra parte importante es que nuestra unidad de control contiene un nuevo hardware que le permite activar interrupciones. En primer lugar, tal vez una de las características más notables es que cuenta con 5 bits en el código de operación. Esto, por supuesto, le permite extender lo que sería el número de instrucciones con el que puede trabajar. Ahora tenemos hasta 32 instrucciones disponibles para programar nuestro procesador. Además, cuenta con 16 bits en el campo de direcciones. Esto implica que el espacio de memoria para direccionar es mucho más grande. Llega hasta 65.536 direcciones. Funciona de la misma forma. Tenemos el mismo banco de memoria para direccionamiento y para instrucciones, la arquitectura de von Neumann. Tenemos además lo que sería el registro índice fuente. Este registro índice fuente junto con el registro índice de direccionamiento nos permite manejar ahora dos direcciones al mismo tiempo en cada operación. Tenemos una dirección de un primer operando y de un segundo operando en cada operación que se realiza. Esto cambia lo que sería el formato de la instrucción. Tenemos además lo que es el registro base o el RB, que nos permite, junto con el sumador de direcciones y sus registros W y X, agilizar o hacer más eficiente el direccionamiento para ubicar tanto la próxima instrucción de programa como para ubicar las direcciones de memoria con las que se trabajan guardando o leyendo datos. Es decir, el direccionamiento de memoria se hace mucho más eficiente. Además tiene lo que sería el hardware de interrupciones, que también es muy importante a la hora de que tenemos la disponibilidad de interrupciones para realizar nuestros programas. Lo que es el formato de instrucciones, como ya lo dijimos hace un momento, gracias a que tenemos dos registros, el RID y el RIF, ahora podemos manejar dos campos de direccionamiento para utilizar dos operadores al mismo tiempo. En este caso tenemos en la misma línea de instrucción dos campos para indicar cuáles son dos de nuestros operadores. Recuerden, esto es para direccionamiento, siempre es para direccionamiento. No es que vamos a tener, vamos a poder decirle sume 4 más 5 de un solo golpe y vamos a obtener que el resultado es 7. No, muchachos. Esto es para el direccionamiento. Esto lo que nos permite entonces es llegar a lo que sería el direccionamiento. Todo esto es manejo de direcciones. Direcciones para acceder a la memoria. Y si accesamos a la memoria de una forma más eficiente, también podemos ejecutar las operaciones de forma más eficiente. En lo que sería el campo modificador, que es nuestro elemento nuevo,
él puede tener solo 4 valores. Él puede tener valor 0, valor 1, valor 2 o valor 3. Esos valores entre 0 y 3 lo que hacen es que nos permiten cargar nuestra memoria de una forma especial. Por ejemplo, si en el campo del modificador se encuentra un valor 0, eso dice entonces que el acumulador se carga directamente con lo que nos indica en esta posición. Es decir, si en la posición 1000 de memoria se encuentra el valor 3, entonces nuestro acumulador se carga directamente con el valor 3. Si nuestro campo modificador tiene el valor 1, lo que hace es que entonces utilizamos ese valor que hay en esta dirección para indicar la nueva dirección. Por ejemplo, si en la posición 1000 de memoria está el número 3400, lo que hace esta instrucción es que se va a cargar el acumulador con lo que esté contenido en la posición 3400. Digamos que en la posición de memoria 3400 hay el número 10. Entonces el acumulador se carga con el valor 10, no con el valor 3400. Si esto fuese 0, el acumulador se carga con 3400. Pero como es 1, se carga con lo que haya en la posición señalada en el 3400. Por ejemplo, hay el valor 10 en esta dirección, se carga con valor 10. Si el valor del campo modificador es 2, entonces se suma este valor con lo que haya en el registro índice fuente. Supóngase que el registro índice fuente está cargado con el valor 5000. Entonces, el apuntador de la memoria va a decir, váyase a la dirección 6000. Y va a ver lo que hay en la dirección 6000. Si en la dirección 6000 tenemos, por ejemplo, el valor 100, el acumulador se va a cargar con 100. ¿Por qué? Porque se suma este 1000 con los 5000 que hay en el registro índice fuente. Y cuando el valor del campo modificador es 3, entonces se suma lo que hay en el registro índice destino con lo que teníamos indicado en nuestra instrucción. Si hay 1000, pues bueno, se sumará 1000 con 2000 que hay en el registro índice destino y la nueva dirección que es 3000, el contenido de esta dirección será lo que se carga en el acumulador. El listado de instrucciones, por supuesto, es más grande. Ahora tenemos hasta 32 instrucciones. Veamos, por ejemplo, nuestras instrucciones básicas ADD. En primer lugar, tendríamos el 01, por supuesto, está escrito en octal. Recuerde, aquí deben haber 5 bits. Seguido de estos 5 bits debe haber 2 bits más. Esos bits más pueden ser 00, 01, 10 o 11, que aquí estarían representados por 0, 1, 2, 3. Esto es esto mismo, ¿ok? Y por supuesto, este 1 no quiere decir que nuestra instrucción es ADD. O en otra palabra, sumar. ¿Qué se suma? Fíjense muchachos, ¿no? Si es 0, se sumaría directamente lo que haya en el acumulador con lo que esté contenido en esta dirección. Así de simple. Si es 1, entonces se sumaría lo que hay en el acumulador con lo que haya en la posición indicada en el contenido de esta dirección. Si en esta dirección hay, por ejemplo, el valor 100, esta dirección supóngase que es 5000. Vamos a las 5000, ahí dice 100. Entonces, cuando hay un 1, lo que nos quiere decir es que tenemos que ir a la dirección 100 y en la dirección 100 veremos qué hay. Y eso es lo que se va a sumar con el contenido del acumulador. Si es 2, pues es más fácil, o sea, simplemente se suma esta dirección con el contenido de RIF y es lo que haya en esta dirección, es lo que se va a sumar con el contenido del acumulador. Y si es el caso del valor 3 en el campo modificador, de cargar la dirección con este valor numérico sumado a lo que tenga RID. Y en esa dirección es que se va para realizar la suma con lo que esté en el acumulador. ¿Se dan cuenta, muchachos? Siempre se toma el acumulador igualito que la Blue. La diferencia es la forma de direccionamiento y la cantidad de instrucciones.
Lo mismo pasa con la XOR, tenemos entonces la instrucción AND, la OR, la NOT, la LDA, la STA y un montón de instrucciones nuevas, ¿no? Fíjense, tenemos la... Profe, ¿Sí? Sí, dígame. entonces, si el modificador es 0,1 noctal, ¿no? Básicamente hablamos de, no es por registro, o sea, es la propia instrucción misma. Y de 2 y 3 con registros, es un direccionamiento con registros. Sí, o sea, fíjense, ¿qué debe aparecer en el campo de la instrucción? 5 bits. Aquí deben aparecer 5 bits. Aquí está resumido porque lo colocan en octales. Esos 5, 1 y 0 van a estar seguidos de 2 bits más. Por ejemplo, 0, 0, o bien el 0, 1, o bien el 1, 0, o el 1, 1. Y así se completan 7 bits. Cuando llega hasta aquí tenemos 7 bits. ¿Y esos 7 bits qué significan? Significa, si tenemos 20, un CRR. Si tuviese 01, será un CRR 1. Y luego viene el número. Todas las instrucciones que tienen que ver con dos operandos van a tener los 4 posibles números en el campo modificador. Mientras que las instrucciones que tienen un solo operando, como por ejemplo un NOT, esa operación, por supuesto, no va a tener los 4 operandos porque es uno solo, o sea, opera sobre el mismo número. En este caso, por ejemplo, tenemos el CRR. ¿Qué tenemos? El número 20. Este número 20 tiene que llevarlo a 5 bits. Y estos 5 bits no cambian con estos otros, no. Esos 5 bits se escriben igualito, corresponden a lo que indica el CRR, y luego vienen 2 bits más que pueden ser 00 o un 11, por ejemplo. Entonces habrán 7 bits. Desde aquí hasta aquí tenemos 7 bits. ¿Ok? ¿Qué significan esos 7 bits? Significan esto más el número que le corresponda. Por ejemplo, si es 01, pues será CRR 1. ¿Qué hace el CRR? Bueno, maneja directamente los valores que van a aparecer o en RIF o en el RID. Vemos entonces lo que es el hardware de interrupciones. Muy importante, muchachos, que entiendan un poquito lo que son las interrupciones. Las interrupciones, entonces, son entradas al procesador que pueden venir desde elementos que están dentro del mismo componente o conectadas a sus entradas y salidas, es decir, a los periféricos que están externos al componente. Por ejemplo, internamente podemos tener un temporizador y se utiliza una interrupción para decirle al procesador cuándo ese temporizador terminó o cumplió el tiempo programado para realizar lo que está haciendo. Bueno, las interrupciones son muy utilizadas porque justamente permiten al procesador ejecutar el programa normalmente sin preocuparse por el evento externo o interno que se esté realizando. Cuando ese evento se ejecuta, por ejemplo, una interrupción externa, un evento importante, por ejemplo, en una torre de destilación de petróleo, cuando la temperatura alcanza un valor crítico, debe producirse una interrupción que le indica al procesador que algo sucede y que debe detener la ejecución normal del proceso para tomar acciones al respecto, es decir, generar la alarma o generar cualquier acción de bajar la temperatura, si puede bajarla, etc. Las interrupciones son muy importantes entonces porque permiten detectar eventos aleatorios, eventos que no están dentro del programa como tal, y lo que hacen es simplemente activar una subrutina, se llama una subrutina, que es la que se encargaría de verificar cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, en este ejercicio lo que piden es que se interprete la sintaxis en la forma que está escrita la instrucción, que se presentan en el listado de instrucciones para la MEI. Fíjense que tenemos la modalidad de doble direccionamiento. Es decir, hay primero un campo modificador y luego un campo de dirección. Esto, junto con esta instrucción, indica exactamente lo que tiene que hacer el procesador. Por supuesto, dan el contenido de algunas direcciones de memoria para que se haga la verificación de lo que está sucediendo acá. LDA X150. Lo que tienen que hacer es cambiar el valor de X por cada uno de los valores que pueden estar contenidos en el campo modificador.
Así, el primer valor en el campo modificador sería 0. Entonces, LDA 0,150 lo que hace es que se va a la posición 150 y el contenido en esta dirección, o sea, 100, se mueve a al lugar del acumulador. Es decir, el registro acumulador se carga con el contenido de 150, que en este caso es 100. Y si la X cambia por 1, LDA 1,150, es decir, vemos que hay en la dirección 100, en la dirección 100 hay un valor 200, y ese valor 200 es lo que se carga en el acumulador. Por eso, esta instrucción tarda más ciclos de máquina en ejecutarse, porque primero se dirige a la dirección 150, tiene que verificar lo que hay en 150, esto tiene que cargarlo en el sumador de direcciones y luego dirigirse a la posición 100, ¿verdad? Para poder identificar que en la posición 100 hay un valor que debe cargar en el acumulador. Así, en el acumulador queda cargado con el contenido de la posición 100, que es el valor 200. Y en la siguiente posible instrucción, es decir, LDA 250. Entonces tenemos que lo que está en RIF es 100 más 150 nos daría 250. Y en la posición 250 hay el valor de 5. Por lo tanto, este valor 5 es lo que se carga en el acumulador. Al utilizar este registro RIF, podemos generar un índice de contenido para uno de nuestros operadores. Ese índice para nuestros operadores nos permite el manejo de vectores. Entonces yo puedo decir que A sub I puede estar dado donde I viene siendo la suma de RIF más lo que tenga acá. Así, si voy incrementando RIF, de inmediato estoy incrementando el I o la posición I de nuestro vector. Y hacemos el manejo de nuestro vector de una manera más eficiente. Y si es de un vector a otro, podemos utilizar RIF como uno de nuestros vectores y RIF como el segundo vector involucrado. Y, por supuesto, si fuese 3, sumamos a 150, que es nuestra dirección base, el contenido de RIF, que en este caso es 200. Ahora tendríamos la dirección 350. Nos vamos a la 350, nos encontramos con que el número es 17, y así el contenido del acumulador se carga con el valor 17. Si no se tratara de LDA, si se tratara, por ejemplo, de ADD o de otra instrucción, pues habría que hacer lo que dice esa instrucción, pero con esta misma reglamentación del campo modificador. Bueno, veamos otra instrucción como tal, el ADD. En el caso de ADD 0, el acumulador se me va a cargar con lo que ya tenía el acumulador anteriormente, más el contenido directo de la posición 250. Y en 250 nos encontramos que hay un valor 50. Si el acumulador tenía 10, pues se hace la suma de estos dos valores y el resultado será 60. Ese resultado es lo que se nos carga en el acumulador y ahora el acumulador queda cargado con este valor, con 60. Y si fuese 1, nos vamos a la dirección 250. En la dirección 250 vemos que hay un valor 50, pero este no es el valor que se va a sumar, porque si hay 1, lo que nos indica es que esta es una nueva dirección. Por eso se llama direccionamiento indirecto. Entonces nos vamos a la posición 50, encontramos que hay 20. Y este 20 es lo que se va a sumar con lo que tenía el acumulador, o sea, con 10. Y el resultado es 30. Si X fuese 2, va a quedar 50, ¿verdad? Pues simplemente sumar el 250 más el contenido de RIF. Sabemos que RIF está en 115 y nos vamos directamente a esa dirección. Entonces, ese 40, el valor de 40, lo sumamos con lo que hay en el acumulador, que es 10, y nos da 50. Y si fuese 3, es lo mismo que con RIF, pero en este caso con RIF. Y RIF tiene 220. Para obtener la dirección del segundo sumando, sumamos lo que es el 220
que es del RIF, más el 250 que tiene nuestra dirección, y obtenemos la dirección donde está nuestro segundo sumando, que es 470. Así es que aquí nos encontramos con el valor 1, que se lo sumamos al acumulador que tiene el valor 10, y nos da 11. Si es 0, pues es directamente, como en este caso, hacer una OR entre la posición 250 y el acumulador. ¿Por qué? Porque si es 0, pues pasa directo. Y hacemos lo que hay en la 250, que es 150, hacemos la OR con el valor que hay en el acumulador, que es 106, y si ustedes convierten estos números, recuerden, son números en octal, conviertan estos números, 106 de octal a binario, 150 de octal a binario, y hacen la OR. Al hacer la OR les debería dar 56. Y lo mismo sucede entonces en todos los cambios que puede haber en el campo modificador. En uno, pues, se hace con el direccionamiento indirecto, y el OR se hace con la posición 150. Y por supuesto, si es con el valor 2 en el campo modificador, se trata de sumar para obtener la dirección del segundo operador, sumar el 250 más el RIF. Si es 3, pues se sumaría el 250 con el RIF. Y estos son los resultados. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.